confundirse y llevar a un pueblo a una situación muy complicada. González Vázquez, buenas noches. Guillermo Castro lo saluda, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, y gracias por atendernos, Tomás, porque... No, gracias a ustedes por volver a contactarme. No, por favor. Siempre un placer. Me interesaba mucho tener tu visión de lo que está sucediendo en este momento en Gran Bretaña, que hoy tuvo un pico de vuelta impresionante. De casi 900 casos, sí. De muertos. Más de 900 casos. Más de 900 muertos, tal cual. Más de 900 muertos, obviamente. Exacto. ¿Qué pasó con la conducción de Johnson, que parecía por momentos, absolutamente convencido, ¿no?, que el camino era otro, que después fue desandando su propio camino y que termina en esta situación? ¿Qué pasa en las decisiones de los países? Un país como Gran Bretaña, además, ¿no? Sí, central dentro de la geopolítica mundial, como tantos otros, ¿no? Digamos, yo creo que esta pandemia tomó a muchos líderes mundiales por sorpresa y los encontró mal parados, por decirlo de alguna manera, sobre todo en las instancias iniciales. Sí. Boris Johnson podría ser nombrado como uno de ellos, pero también podría nombrarse, por supuesto, a Bolsonaro en Sudamérica, a Trump en Estados Unidos, o mismo a los gobiernos de Italia o España, que al principio de alguna manera más tarde, ¿no? no tomaron las medidas necesarias con la suficiente urgencia en vistas de, lo que nadie se imaginaba que iba a terminar siendo, digamos, una cuestión epidemiológica tan grave. Sí. Respecto a Johnson, la situación, por supuesto, se podría analizar en un contexto donde él está en sus primeros tiempos de gobierno como primer ministro, inmerso en un contexto bastante complicado en términos de política interna, de cómo hacer para llevar el Brexit, para hacerlo cumplir, digamos, esa promesa o ese resultado del referéndum del 2016 que tanto conflicto generó en la política interna del Reino Unido, que finalmente llega Boris Johnson un poco con el legado de ser él quien finalmente dé la última tajada a esta cuestión tan controversial. Sí. Y eso lo pone en términos de personalidad como líder político, en un político que debería mostrarse como fuerte, como, digamos, difícil de vencer, duro ante las adversidades y sobre todo con un carácter quizás hasta diría de la política típica británica, orgulloso y muy reacio a quizás pegar volantazos muy drásticos cuando el horizonte es tan marcado como en el caso de él era finalmente separarse de la Unión Europea de una vez y para siempre, en principio. ¿Cómo? Entonces yo creo... Sí. No, decime, después te voy a hacer una pregunta, pero termina con tu concepto, Tomás. No, es que yo creo que ese es un poco el contexto que a él lo toma, no sé si por sorpresa es la palabra, pero sí que la primera reacción es: no vamos a seguir la tendencia, sobre todo de la Unión Europea, que era un poco el espacio del cual buscaban apartarse, y tomando decisiones como, por ejemplo, el no participar de algunos comités de crisis en términos de salud, a los cuales ellos todavía pueden acceder, porque todavía no está completamente terminado el Brexit, queriendo recalcar un poco la idea de, nosotros estamos buscando nuestra soberanía, estamos buscando respetar justamente todos esos principios, esas banderas que el Brexit promueve, que son, justamente la independencia, ¿no? Y yo creo que ahí fue la falla más importante, no reconocer, no haber tenido la humildad de poder reconocer la importancia de la pandemia y la gravedad, y sobre todo el costo social que puede llegar a tener para con su ciudadanía y el costo político que puede llegar a tener para con él mismo, ¿no? Sin duda. Y uno ahí ve cómo a veces donde mete la mano la política, cómo se pueden confundir las cosas, ¿no? Porque el hecho de pretender demostrar independencia de un bloque y demostrarle o querer demostrarle al mundo que desde que no son más de la Unión Europea, nosotros hacemos lo que queremos, y automáticamente iniciar una acción que parecía y que de hecho fue exactamente la opuesta a la que estaban tomando los países, ¿no? Cuando en definitiva el mundo entero está intentando ver y copiar las cosas que se están haciendo, ¿no? El mundo se está de alguna manera uniendo frente a este desastre y tomando lo mejor que cada país pudo haber aportado, ¿no? Exactamente, sí, tal cual.
en su caso particular, digamos, lo tocó tan de cerca la cuestión epidemiológica, tal es así que él está hace 3 noches internado en terapia intensiva en un hospital en Londres, sí. Que lo obligó de la noche a la mañana a cambiar rotundamente su estrategia política, su discurso político, su manera de plantarse y, digamos, de enfrentarse a a esta pandemia que justamente lo obliga a pegar otro volantazo o un nuevo timón para poder hacer frente a semejante crisis, ¿no? Él del lunes 6 ya lo internan, pero hace 15 días le habían diagnosticado que había dado positivo en COVID-19, lo que lo hace de alguna manera entender la urgencia de la situación y terminar con esa política inicial que había sido de, bueno, dejemos que el virus circule, que recuperemos, que la sociedad se inmunice y a partir de ahí continuar. No vamos a aplicar estas políticas que está aplicando Italia, España, Alemania, Francia, tan fuertes de cerrar fronteras, de cerrar comercios, de aplicar una cuarentena, digamos, esa política inicial, luego de que él se haya contagiado y que haya entendido de alguna manera la dimensión de la crisis, cambia prácticamente un 100%, digamos, da un vuelco de 180 grados, tal es así que hace 3 semanas, cuando se inició la primera cuarentena que él propone en vista justamente de esta crisis, termina el lunes y está en agenda actual, muy caliente el tema, ver si a partir del lunes, que es cuando se vence ese periodo de 3 semanas, se reanuda, digamos, es decir, que se extiende por 3 semanas más, que son un poco los bloques en los cuales se maneja la cuarentena. Digamos, acá en Argentina nosotros hemos tenido de a 2 semanas, bueno, ellos tienen de a 3, el lunes finaliza el primer periodo de la cuarentena, y tanto la sociedad civil como las fuerzas de seguridad, y por supuesto los distintos representantes de las provincias del Reino Unido, exigen, digamos, fervientemente que la cuarentena se extienda, no solamente, o sea, en realidad, sobre todo para continuar protegiendo a la sociedad y no tirar por la borda los esfuerzos que se han hecho en estas primeras 3 semanas. Esfuerzos económicos, esfuerzos sociales, esfuerzos en vidas, digamos, todo el equipo de salud, el famoso servicio de salud británico, digamos, que tan fuerte es, en caso de no extenderse por una decisión estrictamente política, un poco en relación con la primera actitud que han tenido, sí. Tiraría, digamos, a la basura ese esfuerzo que en realidad lo hace la sociedad británica, como la sociedad del mundo lo está haciendo actualmente, ¿no? Por supuesto, son esfuerzos individuales que se llevan, desde lo individual se va a llegar al éxito de lo general, porque cada uno de nosotros se aísle, cumpla con las recomendaciones, que además son recomendaciones que quienes saben, los infectólogos más importantes del mundo, están dando, ¿no? Que eso es importante. ¿Cómo queda, Tomás? Y para quienes recién nos sintonizan, estamos hablando con Tomás González Vergés, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Te preguntaba, Tomás, ¿cómo queda Gran Bretaña y la situación en la cual está ahora frente al bloque de la Unión Europea después de esto que ha sucedido? ¿Se debilita la posición y todo lo que en definitiva apuntaba la soberanía que pretendía tener Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea, o simplemente esto va a quedar relegado o en el tiempo y pasada esta pandemia a una mala decisión de Boris Johnson, y nada tiene que ver con quienes en determinado momento apoyaron y mucho la separación de Gran Bretaña de la Comunidad Europea? Y mira, Guillermo, yo creo que las repercusiones de esta crisis sobre el proceso del Brexit van a ser muy importantes. Todavía es un poco quizás prematuro o temprano para uno poder proyectar, ¿no? Para poder imaginarse escenarios mejores o peores, o de separación completa, o quizás de un nuevo periodo de negociaciones. Pero en principio lo que se habla desde la política británica es, digamos, hay aguas divididas. Por un lado, por supuesto que el gobierno de Boris Johnson y todos sus ministros mantienen la firme convicción de que el Brexit va a completarse el 31 de diciembre del 2020. Nosotros sabemos que el 1 de febrero de este año, el 2020, es cuando formalmente
Inglaterra, digamos, deja de ser un Estado miembro de la Unión Europea, sacaron la bandera inglesa de la Comunidad Europea. ¿Cómo? Quitaron la bandera inglesa de la Comunidad Europea. Claro, tal cual, exacto. Sí, yo anecdóticamente de casualidad estaba en Bruselas por un viaje también, un programa de la Unión Europea, y era muy impactante ver cómo bajaban la bandera, cómo todo el mundo en Bruselas hablaba, bueno, de la salida, de la tristeza que generaba para el bloque en su totalidad y todos sus miembros, la salida de Gran Bretaña. Pero digo, después de ese 1 de febrero, cuando fue esa famosa imagen donde bajan la bandera británica, a partir de ahí se negociaron 11 meses de transición hasta la salida completa. Se supone que en esos 11 meses de transición tienen que terminar de realizarse las negociaciones que den, de alguna manera, el gancho final o el cierre final al proceso de separación. Dentro de los cuales, por supuesto, se negocia la nueva relación que va a quedar establecida entre el Reino Unido y la Unión Europea. Desde la posición del Reino Unido, y que de alguna manera están negociando, es poder acordar una suerte de nuevo tratado de libre comercio entre ambas partes, focalizada en el área de bienes y servicios, en la cual Gran Bretaña recuperaría, por supuesto, soberanía en términos de estándares de calidad, medioambientales, de salud y demás, que por supuesto exigiría la Unión Europea en contraparte, pero la decisión final para Gran Bretaña sería propia, que es un poco, digamos, el eje, el espíritu central de la negociación del Brexit, ¿no? Y esos 11 meses entonces son los que se negociaría esta nueva manera, esta nueva vinculación. Al día de hoy, el COVID, digamos, en la pandemia del coronavirus, y bueno, desacomoda y hace temblar un poco esas estructuras súper complejas, con negociaciones, digamos, muy largas y muy, digamos, muy largas y complicadas, obviamente, porque implican intereses muy fuertes, ¿no?, que están también en juego. Y son meses y hasta años, en realidad son años de negociación, digamos, son proyectos y proyectos que se han presentado a los distintos parlamentos, ya sea el británico o el Parlamento Europeo, digamos, son negociaciones que han, digamos, donde se ha dejado cualquier cantidad de energía para poder llegar al punto en el que se está hoy, y algo tan nuevo y tan rápido como fue la crisis esta del coronavirus que estamos viviendo, bueno, vuelve de alguna manera a juntar todas las masas, todas las cartas en el mazo, y se verá cómo se vuelve a repartir. La idea del gobierno de Boris Johnson, por supuesto, es no dar el brazo a torcer, entender que es una situación crítica, pero aún así encontrar los recursos para poder, digamos, para poder cumplir con ese objetivo de salida del 31 de diciembre del 2020. Porque es su bandera, digamos. Gobiernos han caído antes que él por no haberlo cumplido, digamos, por supuesto David Cameron, pero Theresa May, digamos, fue la última primer ministro que por no haber podido alcanzar justamente el compromiso asumido del Brexit, bueno, pierde poder político, pierde, digamos, convicción, y finalmente termina cayendo de alguna manera el gobierno. Entonces, si Boris Johnson se encontrara frente a esa situación, sería sumamente problemático para él, por lo menos discursivamente, digamos, abrir esa posibilidad discursivamente. Entonces, frente a eso, ellos dicen que no, bueno, que se mantiene, que se encontrarán los recursos necesarios para, digamos, para poder hacer frente a eso, por muchos motivos. Digamos, quienes son los famosos Brexiters, es decir, los euroscépticos, quienes quieren separarse de la Unión Europea, exponen que, digamos, que en la situación en la que están hoy, dar marcha atrás sería muy contraproducente, porque ya perdieron su categoría de miembros, ya perdieron su representación en las principales instituciones de la Unión Europea, como por ejemplo el Parlamento Europeo. Entonces, pedir una prórroga de esa salida, prórroga para la cual hay tiempo de solicitarla hasta junio de este año, en caso de pedir una prórroga, el Reino Unido seguiría atado a los compromisos esencialmente financieros, que son un poco lo que más les interesa al Reino Unido, sin tener ni voz ni voto en esas principales estructuras. Otra, aparte de la financiera, por ejemplo, es las estructuras judiciales, como es la Corte Europea de Justicia, que de alguna manera regula muchas de estas decisiones, y es otro de los ejes centrales de los cuales Gran Bretaña se quiere abrir. Es decir, que pedir una prórroga, que prorrogaría por casi 2 años más esta decisión, digamos, esta separación final, sería quedar expuesto sin herramientas de negociación
adentro de la Unión Europea, quedar expuesto, propias del Reino Unido, quiero decir, quedar expuesto a, bueno, decisiones de alguna manera exógenas para eso. Sí, y con una inferioridad absoluta frente al bloque, ¿no? Sí, absolutamente, y también, digamos, con mucho desembolso de capital, Claro. porque, digamos, no terminar de irse, de alguna manera es seguir aportando los gastos que corresponden a un país que no termina de salir. Claro. Y, como decíamos antes, estos brexiters o euroscépticos lo que dicen es, si esa plata, que son miles de millones, se invirtieran en, por ejemplo, el sistema de salud para hacer frente a la crisis, o como medidas de rescate para las empresas que eventualmente pueden tener consecuencias, ya sea por el coronavirus o por el Brexit, de alguna manera balancearía ese Brexit acelerado. Es decir, que hay una fuerte porción de la sociedad y del gobierno que insisten en que, a pesar de la crisis del coronavirus, bueno, no hay que bajar los brazos, hay que encontrar las maneras, de salir finalmente de la Unión Europea, que son medidas que llegan hasta lo más básico, es decir, reuniones virtuales, porque ya hubo, la semana que viene hay una reunión de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para avanzar en la salida, y por supuesto tuvo que ser suspendida por las razones obvias del coronavirus, y bueno, eventualmente plantean que se terminarán realizando por videollamada, lo cual que es algo para la diplomacia europea único, inédito, digamos, muy sui generis, porque nunca en la vida había sucedido algo así, digamos, una crisis de semejante envergadura. Es muy complejo, muy interesante, porque te lleva un poco a pensar, digamos, de lo más macro hasta lo más micro. Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda. Ahora, ¿cuánto todos quienes en el Reino Unido están a favor de continuar con este proceso que ya comenzó y que en definitiva están como, no sé, se me ocurre la imagen de un vuelo entre Sudamérica y Europa, ¿no? Cuando estás en la mitad del océano, hay un momento que se llama un punto de no retorno, ¿no? Ya volver es imposible, lo que tenés que hacer sí o sí es seguir. No sé si en ese punto están, ¿no? Pero ¿cuánto de quienes apoyan tan fuertemente el hecho de seguir con esta separación imaginan porque esto básicamente lo quedó demostrado con el enorme e incondicional apoyo que Donald Trump dio a Gran Bretaña, ¿no? Exacto. ¿Cuánto en definitiva de ese apoyo frente a lo que está sucediendo también, y ahora establezco un paralelo, ¿no?, entre estas dos potencias, por un lado Gran Bretaña y por el otro lado Estados Unidos, que siguieron o intentaron básicamente un camino muy paralelo, ¿no? Porque la actitud de Trump también fue bastante similar y sigue siendo de alguna manera similar a la de Johnson, de no aceptar y de querer no seguir los pasos que estaba dando el resto del mundo, con básicamente los mismos resultados, ¿no? No sé si Trump todavía mantiene un poco más firme la cosa, pero en definitiva les ha pasado lo mismo. ¿Pueden seguir contando con el apoyo de una nación que evidentemente va a quedar tan golpeada como seguramente todas las potencias del mundo, ¿no? Pero seguirá Estados Unidos favoreciendo o queriendo favorecer esta Gran Bretaña fuera de la Unión Europea? A ver, yo creo que la respuesta a eso es un poco, se puede dar a través de una lectura de lo que sería la geopolítica del coronavirus, ¿no? Sí. O la geopolítica post-coronavirus. La situación de Estados Unidos es muy compleja y va a ser mucho más compleja de lo que es actualmente, porque quizás, digamos, no vamos a asignarle toda la culpa, ¿no? Pero en gran medida por las medidas que está tomando el gobierno de Donald Trump, que continúan esa línea que había iniciado Boris Johnson de ser reacio a las tendencias globales e intentar, construir la salida de la crisis a partir de una vía propia. Sí. Ya sabemos que el caso de Gran Bretaña cambió por cuestiones, hasta diría personales del primer ministro, que no es el caso de Donald Trump todavía, sí. Pero, Donald Trump, profundiza todavía ese camino. Si no me equivoco, creo que ayer o antes de ayer había salido con un tuit criticando la postura de la Organización Mundial de la Salud respecto diciendo que hay un favoritismo
muy manifiesto. Exacto, muy pro China, muy a favor, tal cual. Y amenazando, y vamos a ver en qué medida se cumple, con dejar de hacer los aportes que Estados Unidos hace a la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto, por ser la primera potencia mundial, es uno de los, digamos, de los recursos más cuantiosos con los que cuenta la organización. Claro, entonces, que perder, digamos, el aporte económico y financiero de Estados Unidos a la organización es un golpe no solamente, digamos, brutal en términos económicos financieros, sino también en términos, digamos, del espíritu de lo que es un organismo internacional, ¿no? Si uno no puede contar con el apoyo de la principal potencia mundial, bueno, ¿cómo seguimos? Es una pregunta, digamos, muy compleja, que yo creo que la Unión Europea, en este caso, digamos, la debate fuertemente, al buscar, digamos, saliéndonos un poco de gel de Gran Bretaña, pero al buscar una suerte de tercera vía entre el futuro del mundo planteado por China, el futuro del mundo planteado por Estados Unidos y el futuro del mundo que la Unión Europea propone con un modelo propio, ¿no? Más cooperativo, más solidario, más participativo y no tan nacionalista, proteccionista o quizás tan avasallante como puede ser el modelo chino con el régimen de gobierno que tiene, ¿no? Pero en lo que, digamos, volviendo a la pregunta inicial respecto del apoyo de Donald Trump a Boris Johnson en caso de que se siga por esta línea, y yo me animaría en principio a decir que sí, porque, por ejemplo, otras noticias vinculadas a esta idea del Brexit entre a la salida del Reino Unido y de la Unión Europea. Como decíamos, en estos 11 meses de negociación que quedan hasta diciembre, Gran Bretaña podría participar, o sea, digamos, tiene la potestad de participar de algunas conferencias o de algunas reuniones que delineen, hasta el momento donde se efectúe la salida, algunas políticas comunes respecto a unos temas centrales. Por ejemplo, y en estricta vinculación con la crisis actual, el caso del coronavirus, ¿sí? Las cuestiones de salud. Desde principios de enero, creo que fueron principios de año, cuando ya empezó a tomar dimensiones grandes, digamos, esa cuestión de la pandemia, cuando todavía no había explotado en Europa, sino que sí estaba creciendo a pasos agigantados en China, por supuesto la Unión Europea, como, digamos, estructura del sistema internacional relevante, toma cartas en el asunto porque entiende que puede ser un posible conflicto, digamos, un posible tema a resolver en un futuro, yo creo que mucho más lejano de lo que ellos preveían. Pero igual así, digamos, constituyeron sus comités de crisis y se propusieron una serie de reuniones para ver de qué manera se le daba respuesta a este posible problema. Gran Bretaña fue invitada a participar de esas reuniones, digamos, de estas cuestiones donde se trabajaban estas cuestiones de salud, y Gran Bretaña decide no participar. Hay una cuestión diplomática ahí, digamos, en la cual el gobierno de Gran Bretaña dice que no llegó la carta correspondiente o el mensaje de invitación formal. Desde Europa responden, digamos, no se necesita ningún mail ni confirmación formal, sos parte, digamos, sabes que sos parte, entonces no hace falta tampoco que te pongamos la alfombra roja. Ahí hay una cuestión diplomática entre ambas partes, pero el punto es que el Reino Unido decide no participar de reuniones en donde se iban a trabajar cuestiones centrales para el tratamiento de la pandemia, como eran la compra de medicamentos, de equipamientos médicos, de respiradores, de drogas para eventual tratamiento, políticas y lineamientos de estudios sobre posibles vacunas o tratamientos que puedan llegar a alguna manera mitigar el impacto social y en la salud de los ciudadanos de Europa como continente, más allá de la Unión como bloque. En ese sentido, bueno, el gobierno de Boris Johnson decide no participar, por H o por B, que es porque no les llegó el mail o porque en realidad no querían, porque de alguna manera lo que supone la participación en este tipo de estructuras es, por supuesto, volver a ceder frente a una posición, digamos, por lo menos colegiada, como es el caso de la Unión Europea, claro, donde hay, digamos, manera de decirle de que sí y aceptar la invitación de un bloque del cual te acabas de separar. Exacto. No deja de ser una decisión de política, a criterio mío, por supuesto, muy mal tomada, porque no tiene nada que ver frente a la gravedad de todo esto, ¿no? Y uno a veces se plantea
frente a estos dilemas, ¿no? Y cosas que finalmente son de una determinada forma, ¿hasta qué punto se tomó conciencia de la gravedad real y concreta que tiene todo esto, ¿no? No, tal cual. Es que yo creo que ahí está un poco el eje, digamos. Ahí yo creo que estas actitudes más nacionalistas de parte de Gran Bretaña son las que eventualmente van a converger, sobre todo en términos políticos, con las que puede estar tomando el gobierno de Donald Trump. Claro. Entonces, es ahí, sobre esas actitudes, quizás, digamos, pequeñas, pero no por eso menos importantes, en las cuales van a empezar a quizás empujar hacia el mismo lado y mantener esa relación estratégica para ambas partes. Porque son muchas economías las que van a tener que reactivarse luego de esta crisis, y en ese sentido hoy el momento es construir alianzas para que eventualmente uno pueda contar con ellas para la reactivación, sobre todo, como es el interés de Estados Unidos y en gran parte de Gran Bretaña, de, digamos, los sectores económicos. Sin duda. Tomás, te saco un minutito y por supuesto te agradezco no hay ningún problema. Esta larga entrevista, pero realmente es interesantísimo tema. Es un tema de... Y es un tema que va a dar para hablar por tantos años. Va a dar para hablar muchísimo. Pero te saco un minuto de esto y por último te pregunto, ¿cómo ves la situación? Nosotros por lo general en la agenda global nunca nos remitimos o nos referimos a nada que tenga que ver con Argentina, pero bueno, en este momento y en el contexto de esta pandemia, también estamos involucrados de una manera muy muy fuerte, todos los países, inclusive obviamente la Argentina no está ajena a todo esto. ¿Qué pasa con el bloque del Mercosur? ¿Qué pasa con Brasil teniendo una situación y una forma de encarar a través de Bolsonaro mucho más parecida a la de Trump y a la de alguna manera la inicial de Boris Johnson, que a lo que se está haciendo aquí en Argentina, que lo que tal vez un poco más tardíamente, pero se hizo en Chile y se está haciendo prácticamente en todos los países de Sudamérica? ¿Te parece que además con la situación de Brasil hoy, ¿no?, que ha tenido un rebrote brutal y que aparentemente hay mucha preocupación porque en alguna favela de Río de Janeiro, sobre todo, se han producido casos muy muy fuertes, ¿no?, y en cantidad importante? ¿Cómo puede repercutir y qué te parece que va a quedar finalmente de la relación del Mercosur con un Bolsonaro que está haciendo o tomando un camino tan opuesto a los restos del bloque? Yo creo que la relación con Brasil ya había iniciado de alguna manera, digamos, en los primeros, cuando Alberto Fernández gana las elecciones, ya ahí comienza un periodo de crispaciones, de relaciones tensas con Brasil, sobre todo por los dichos del propio presidente Bolsonaro, así como también de su hijo y de algunos de sus ministros respecto a la relación con Argentina y respecto a la decisión popular de Argentina de haber elegido al gobierno de Alberto Fernández. Luego de ese periodo de primeras tensiones, una vez que asumen, digamos, el gobierno de Fernández, se articularon una serie de medidas que de alguna manera buscaron aliviar esas tensiones, entendiendo que Brasil es nuestro principal socio comercial, nuestro vecino más fuerte, inmediato y más poderoso de la región, y con el cual no nos conviene tener ningún problema, sobre todo en la situación económica y financiera argentina de hoy. Esa situación política fue muy tensa, ¿no?, en su momento, y yo creo que análogamente, la situación del coronavirus podría ir por ese lado el análisis. ¿Por qué? Porque Brasil, como vos bien decís, está tomando medidas completamente contrarias a la tendencia global, generando enormes problemas no solamente con la región, sino al interior de su propio gobierno, ¿no? Claro. Sabemos que gobiernos de algunos estados, como pueden ser el de Río o el de San Pablo, que son los estados más poderosos, rechazan esa política, digamos, negligente, negacionista de Bolsonaro respecto a la existencia de esta pandemia, que no solamente, digamos, que además la minimiza, ¿no? Minimiza el impacto, como, bueno, habrá algunos muertos, pero la economía no puede parar. Bueno, trató en un inicio a toda esta pandemia que tiene al mundo, básicamente, al mundo entero, la mitad del mundo por lo menos, frenado dentro de su casa, como una gripeciña.
Exacto. Esta es una gripeciña más, va a pasar. Y eso yo creo que una vez que Argentina logre, o que digamos, la región, digamos, el mundo, porque por supuesto toma dimensiones demasiado amplias, logre sobrellevar de alguna manera esta crisis, ¿no? Empiece a pasar las instancias críticas, los famosos picos, y empiecen a aplanarse las curvas y eventualmente tender hacia, digamos, la desaparición de las cuarentenas y eventualmente de la circulación del virus, yo creo que ahí va a haber un problema, digamos, real respecto a la relación con Brasil, sobre todo porque lo que muestra la actitud de Bolsonaro, no solamente con Argentina, sino con el mundo es: yo hago lo que quiero y voy a seguir haciendo lo que quiero, y a mí no me importa ni lo que piense Argentina, ni lo que piense la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni nadie que puedan ir a decirme a mí, digamos, de qué manera, digamos, gobernar mi territorio, que es el vasto territorio de Brasil, ¿no? Casi el subcontinente por sus proporciones. Y ahí nuevamente, bueno, va a tener que, digamos, aceitarse la diplomacia argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Producción, de ver la manera en la cual poder lidiar con un personaje como el de Bolsonaro, volviendo a que, y aún peor por las consecuencias del coronavirus, necesitamos de Brasil para eventualmente pararnos nosotros, digamos. Sin duda. Argentina, hablando en términos de eslogan, jamás se va a poder poner de pie si nosotros perdemos a nuestro principal aliado comercial. Y esto igualmente yo lo digo hoy, porque no puedo ni imaginarme en términos reales los impactos que puede llegar a tener para las economías globales el coronavirus, cuando es que esta pandemia termine, ¿no? Muchos análisis van en relación a, digamos, que van a continuar los cierres de frontera, que van a continuar estas ideas nacionalistas, donde el poder del Estado va a empezar a redefinirse, y va a cambiar toda la cosmovisión que uno conoce. Entonces, es difícil hacer con el día, digamos, hoy, un análisis respecto a qué puede pasar, porque realmente hay tanto por definirse en términos estructurales de cómo entendemos el sistema internacional, político, de comercio, de salud, de cooperación internacional, digamos, entre Trump, Bolsonaro, hay muchos factores en juego, es muy dinámico, y es difícil imaginarse cómo puede llegar a pasar, digamos, cómo puede llegar a salir el mundo de esta crisis. Si es con más cooperación, si es con menos cooperación, si es más abierto que antes, si es aún más cerrado. Hay quienes, digamos, explican que esto puede llegar a tener consecuencias muy negativas respecto a la vinculación internacional, porque va a exacerbar los movimientos antiglobalización que de alguna manera explican o esos movimientos, digamos, culpan a la globalización de esta pandemia, porque de alguna manera es global porque estamos todos conectados. Si no estuviéramos todos conectados, no sería tan global, digamos. Los países más aislados son los que más tardaron en tener el virus, por supuesto, por una cuestión obvia de estar justamente menos conectados. Entonces, digamos, hay muchos escenarios dando vuelta, y sobre todo hay muchos líderes que están construyendo y tratando de ver de qué manera se posicionan y de qué manera no capitalizan, pero de qué manera logran resolver un poco esta situación global. La Unión Europea es una de ellas. Digamos, somos 27 estados, hace poco creo que ya abrieron la adhesión de 2 nuevos, pero somos 27 estados sin Inglaterra, que somos 27 líderes que tenemos que entender que nuestro rol para el mundo del futuro es fundamental, y la crisis interna que está atravesando la Unión Europea por no poder, digamos, gestionar su propio patio, no su patio interno, los problemas que hay entre Alemania, España e Italia, o los Países Bajos respecto a los coronabonos o los eurobonos, para ver de qué manera se puede, digamos, ayudar a estos países en crisis. Bueno, y esta redefinición de los roles de los grandes bloques, en definitiva, va a marcar un poco la tendencia que países en vía de desarrollo, que países que, como en el caso de Argentina, con el Mercosur, se intentó durante muchos años fortalecer este bloque, y que ahora pareciera que aquella integración
que nunca fue tan fuerte, pero que sí fue constante a través de los años, en este momento está un poco como en juego, ¿no? Problemática que va a ser sin duda muy difícil de negociar, tanto para la Argentina como para Brasil. Uruguay, por ejemplo, también uno piensa, a veces siempre pensamos en los actores más destacados, ¿no? Pero bueno, actores un poco menos importantes como es Uruguay en el Mercosur, sin duda también va a tener que replantear mucho de su política y de las formas de su comercio. Lo cierto es que evidentemente el coronavirus no solamente ha traído cambios enormes y ha puesto de manifiesto, se ha corrido como un telón, ¿no? Yo he puesto esta imagen durante estos días mucho en mis comentarios, porque me da la sensación que en todos los aspectos es como que se ha corrido un telón y empezamos a ver la realidad, lo que verdaderamente está aflorando de todo esto, ¿no? Ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de todos. Esta es la realidad. Exactamente. ¿No? Digamos, el escenario es complejo, es apasionante por un lado, pero complejo porque uno no sabe ni por dónde arrancar. Respecto al Mercosur, el otro día leí una nota de esto que te comentaba antes, de estas reuniones de salud que tienen al interior del bloque europeo, sí, en donde ellos de alguna manera aunan fuerzas más allá de lo político, sino hasta por cuestiones tan pragmáticas, digamos, que son cuestiones como necesitamos, por decir un número, 10 respiradores para Francia, 10 respiradores para Alemania, 10 respiradores para Italia y 10 para España, sí, nos va a salir más barato comprar 40 que comprar 10 y 10, claro, multiplicado por 27, eso en términos de insumos médicos. Por ejemplo, una de estas cuestiones de la Unión Europea es, estos consejos sirven mucho para los países más chicos, digamos, menos fuertes, menos poderosos, porque no tienen en el interior de sus gobiernos, digamos, suficiente capacidad para poder, digamos, desarrollar ciencia en la salud, por ejemplo. Es decir, que no tienen suficiente cantidad de científicos que, si no contaran con la ayuda del bloque, no tendrían capacidad suficiente como para hacer frente a sus propias crisis. Entonces, contar con estas plataformas comunitarias, de alguna manera, ellos les da acceso a digamos, a la experiencia de una cantidad de científicos, por ejemplo, alemanes, que ellos jamás podrían tener si no fuera a través de unas plataformas comunes. Sin duda. Y por supuesto que invita a reflexionar respecto al Mercosur, digamos. Si uno no puede pensar, si pudiéramos trabajar de manera conjunta esas cuestiones, sí, sería tanto más beneficioso para nosotros, en términos reales, no solamente en términos políticos. El caso de Uruguay, que nombrabas recién, o Paraguay, si pudieran contar de alguna manera colaborativamente con la experiencia, el desarrollo científico-tecnológico que tiene Brasil o que tiene Argentina, por supuesto que su posición sería muy distinta a la que tienen hoy, donde el Mercosur son muy pocas las garantías o las plataformas que puede ofrecer para, digamos, de manera de bloque, ¿no? Y no solamente en términos nacionales. Sin duda, sin duda. Este es un tema fascinante que lo vamos a seguir, Tomás, te comprometo para una próxima, porque es importantísimo y has hecho y has tenido la exclusividad de todo el programa de hoy. Se nos volvió el tiempo, pero la verdad que el tema da para muchísimo más. Vamos a seguir charlando, ¿no? Y te propongo que la próxima entrevista que hagamos con vos toquemos puntualmente, ahora sí, el tema Mercosur, seguramente porque es tan dinámico todo lo que está sucediendo, seguramente con un escenario por lo menos diferente al que estamos viendo el día de hoy, pero para ver qué perspectiva tenemos por delante, que es en definitiva lo que importa. Te agradezco muchísimo, Tomás. Perfecto, Guillermo, seguimos en contacto, muchísimas gracias y avanzaremos con Mercosur entonces. Un abrazo grande. Suerte en la cuarentena y a cuidarse. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos